podemos disfrutar de vernos, aunque aún yo recién activo la cámara. Ahora quizás cuando termine vamos a vernos algunos allí. Gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido vivir estos días, este principio de semana. Gracias por cada día que transcurre. Y sabemos que estamos cerca de ver al Señor cara a cara, ¿no? Entonces, gracias a Dios por ello, por esa esperanza, por ese pensar en ese momento, en ese tiempo. Pueden pasar muchas cosas por la imaginación, pero el Señor guarda nuestro corazón para no ir más de lo que está escrito y esperar en Él, esperar aquel momento. En el libro de Esther es el que estamos estudiando, allí en el capítulo 10 está el versículo central. Es el versículo 3 cuando dice: porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Gracias a Dios por el testimonio y por su palabra, que es de ánimo, de esperanzas, de consuelo para nuestro corazón, para nuestra alma, viendo el testimonio de cómo cada uno de nuestros hermanos, a lo largo de toda la historia, el Señor sostuvo a su pueblo para llevar adelante sus propósitos eternos, a fin de que viniera el Cristo, el Mesías, el Salvador. Y esto, lo que vemos en la historia de Mardoqueo, con Esther, el mover de su pueblo, el hecho de mirar a Cristo por la fe, esperando su venida, lo lleva a vivir así de esta forma, lo lleva a andar de esta manera, procurar el bien por los suyos. Cuando antes, quizás, estando sin Dios y sin esperanza, el único bien que procurábamos nosotros, pensando así, es el nuestro. Y un bien engañoso, que no es un bien, que es algo pasajero, terrenal. Entonces, vemos en este andar de este varón que hay un sentir como el de Cristo Jesús. Hay un procurar negarse a sí mismo para buscar el bien de los suyos. Y eso es lo que hizo Cristo, eso es lo que encontramos en nuestro Señor en todo tiempo. Lo vemos a Cristo en su andar, en su servicio a Dios, en su servicio al Padre, amando a sus discípulos, amando aún a aquellos que les eran contrarios, teniendo compasión de aquellos que estaban dispersos como ovejas sin pastor. Gracias a Dios, porque aún colgando de la misma cruz, nuestro Señor oraba por el enemigo. Y hay mucho para mencionar de lo que nuestro Salvador ha hecho, ¿no? Y cómo eso nos enseña, nos lleva a decir, bueno, si eso es lo que hizo Cristo, si eso es como Él, siendo Dios, que su gracia sea con nosotros, lo necesitamos en todo tiempo. Amén. Así que el versículo que nos toca hoy se encuentra aún todavía en el capítulo 6, en el versículo 14, es el último, y al final voy a mencionar el 1 del 7, solamente una pequeña mención, para luego, si el Señor lo permite, darle continuidad a esto. Pero el versículo 14 dice así: aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. ¿Sí? Vamos a orar al Señor, su gracia nos acompañe y podamos disfrutar este tiempo también como el resto de la reunión entre los santos. Señor Dios y Padre, muchas gracias por esta noche, gracias por este día, gracias por todo lo que haces, gracias Señor por quien eres, gracias por acercarte, gracias por perdonarnos los pecados, gracias Señor por guardar a tu pueblo a lo largo de toda la historia, gracias porque nos has puesto en Cristo antes de la fundación del mundo, gracias Señor porque has dado tu promesa de que vendría Jesús y a su tiempo lo cumpliste. Y así también prometes que un día tu Hijo volverá, el Hijo de Dios volverá, Señor, y esperamos esa promesa. Señor, guíanos para que tu palabra en todo tiempo sea nuestro consuelo, nuestro alimento, nuestro sustento, nuestra guía, para poder andar como Él anduvo, para buscar agradarte por medio de Jesús, como Él también se condujo delante de ti. Sostén a tu pueblo, guárdanos para estar atentos, velando, vigilantes, Señor, en todo tiempo, no dando lugar
pensamientos terrenales. De hecho, Señor, sin lugar a dudas, todos los días parece que acontece eso en nuestro entorno, en nosotros mismos. Pero ayúdanos, Señor, para que eso no se demore en el corazón, sino que lo más pronto posible podamos desterrarlo, hacerlos morir. Ayúdanos, oh Padre. Gracias por todo, gracias por tu cuidado. Te ruego por todos aquellos que han de escuchar el mensaje. Tú ves los corazones, tú conoces quién es quién, y te ruego que obres para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien. Recordemos un poco más el último mensaje, que fue allí en el versículo 13, de cómo viene este varón completamente avergonzado luego de haber paseado a Mardoqueo por toda la plaza y pregonado delante de él. Todos sus planes cayeron, todos sus planes fueron frustrados, lo que él tenía pensado. Como se diría a veces por acá, el tiro le salió por la culata. Y viene a buscar consuelo o a buscar consejo una vez más entre aquellos que en un principio le dijeron que hiciera esa horca, que armara la horca para Mardoqueo. Y está entre ellos. Y lo que nos asombra de eso es que la sentencia determinada por Dios, la sentencia que Dios determinó sobre este varón, salga de la boca de estas personas. Sale de la boca de estas personas, sale de la boca de incrédulos. Vimos que no sabemos cuán grande es la idea de que ellos tenían de Dios o cuánto conocían de Dios, si conocían la historia desde Génesis, si estaban, si sabían la historia de Dios o cómo Dios había obrado aún como lo vimos con Daniel, con sus amigos, o, como decían, no sabemos cuán grande era el conocimiento que tenían de Dios. Pero sin lugar a dudas, ellos dicen, bueno, cada vez que alguien se levantó contra este pueblo, le fue mal. Y estamos hablando aún de un pueblo, estamos hablando de una tribu de Judá, de un pueblo que está en cautiverio, a causa de haber pecado contra Dios. Pero lo que nos encontramos aquí es un Dios actuando por amor de su nombre. Un Dios, como se leía en el Salmo del día domingo, un Dios que mira al pacto. Un Dios que es fiel a sus promesas. Un Dios que es fiel a su palabra, que dijo que iba a venir la simiente, que va a herir la cabeza del enemigo, de Satanás, que iba a destruir las obras del diablo. Y así lo hizo. Incrédulos hablando de esto. Incrédulos que le están diciendo, mirá, man, te levantaste contra este hombre y no lo vas a vencer, vas a caer. No eran profetas, pero hemos hecho comparación un poco con el que hablábamos de Balaam mismo, o aún los ancianos, los fariseos, el sumo sacerdote profetizando de que era mejor o era conveniente de que Cristo mismo muriera por todo el pueblo y no que todo el pueblo sea destruido por un hombre. Y sin embargo, a través de esa maldad, por lo que ellos estaban tramando, da lugar a la obra de salvación que Dios había ideado, de exhibir la justicia de Dios en Cristo Jesús, de traer la salvación a los hombres, de que el hombre sea reconciliado, que todos puedan acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Ellos pensaron en matar, ellos pensaron en destruir, ellos pensaron en cortar las ligaduras de Jesús con el Padre, aunque no aceptaron, no querían saber nada de que Jesús sea el Mesías. Pero lo hicieron, porque se cumplió lo del Salmo 2. Se amotinaron ellos contra Dios y contra su Cristo, y lo mataron. Mataron al autor de la vida. Lo crucificaron. Sin embargo, no pudo retener. Eso nos dice la Escritura. Fue levantado en gloria, recibió la promesa del Padre, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas y reina. Reina sobre su pueblo, reina en su iglesia.
Y, y eso es precioso, eso nos deja asombrados, porque solamente Dios puede hacer esto. De alguna forma, fíjense que ustedes de alguna forma es como una burla a todo este sistema del mundo que el enemigo ha tramado para ir en contra de Dios. El Señor los está trastornando, los está deshaciendo por completo. Y así como vimos anteriormente, Dios enloqueció la sabiduría del mundo, de los sabios, que profesando ser sabios se volvieron necios por medio de una cruz. Y en esa cruz, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Está el Señor preservando a su pueblo, y estamos hablando de que esto es no solamente por el amor a sus siervos, a sus hijos, a Mardoqueo, pensando en él, en Esther, y en aquellos que están dispersos entre su lugar, en aquellos que esperan la promesa, sino que es por amor a su nombre. Y preserva este remanente, preserva este linaje a través de esto, de todo lo que acontece ahora, para que venga nuestro Salvador. Y algo que no debemos de olvidar es que todo esto transcurre en el lapso de un día para otro, ¿sí? En el lapso de un banquete y otro. Sin lugar a dudas se nos ha hecho un poco largo, o parece que se nos ha extendido entre el tiempo y un otro, entre un banquete y otro, perdón, por todo lo que la Escritura nos enseña. Pero es como sentarnos a comer hoy y mañana al otro día ya sucede lo que encontramos con el desenlace que se da con Amán. ¿Sí? La reina Esther, guiada por el Señor con su sabiduría, luego de que le buscaron al Señor, recuerdan esos 3 días que ayunaron al Señor, extiende el tiempo. El rey le preguntó, bueno, ¿qué quieres, reina Esther? Si pides la mitad del reino se te va a dar. Ella pide una prórroga, un día más, para hacer otro banquete y ahí manifestar la petición. Y le es dado. Y vimos eso como sabio de parte de Dios, a fin de no actuar apresuradamente, no tomar las cosas en el desespero. Porque si al momento, no sé qué hubiese pasado, si al momento Esther decía, sí, rey, ya mismo quiero que cuelgues a Amán porque él mismo se levantó contra tu pueblo, no sé qué hubiese sido eso. Sin embargo, aún a pesar de, además de eso, además de todo de lo que pasa, de extender el día del banquete, vemos al Señor obrando de una forma alucinante, sorpresiva, a lo grande, más allá de todo lo que podía haber pasado con Esther, de que obtuvo la gracia, y fue dada por Dios también eso, de que el rey la escuchara y le extendiera el cetro. Pero vemos al Señor obrando de una forma maravillosa entre el banquete y el otro. Vemos a Dios obrando de una forma descomunal. El Salvador salvando, guardando, trabajando por su pueblo, velando por el cuidado de su pueblo, para llevar a cabo sus propósitos eternos. Como ya hemos estudiado acerca de esto, ¿qué es lo que debemos considerar, mis hermanos, de todo esto? ¿Qué es lo que aprendemos si vemos, si vemos este cuadro um, de lo que sucede entre un banquete y el otro? ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura de esto cuando vemos que ese tiempo tan corto, ese lapso que se da entre esta parte y acá? Así, ¿qué es lo que nos deja de enseñanza esto también? Bueno, que el tiempo es corto, mis hermanos, para nosotros. Eso es un ejemplo de lo corto y pasajero que somos cada uno de nosotros. El Señor no está preso del tiempo, pero nosotros vivimos, atravesamos, pasamos en el tiempo. Fueron horas son las que separaron un banquete del otro. Fueron un momento, mis hermanos. Y recuerden que en su tiempo, en su momento, dijimos que íbamos a tomar, o que íbamos a ver, que el primer banquete simboliza el principio de la era evangélica, la llegada de nuestro Señor Jesucristo entre medio de los hombres,
llevando adelante su propósito, cumpliendo lo que se había determinado en las escrituras de él, llevando adelante eso, su ascenso, y durante ese tiempo, después viene en el segundo banquete, es su regreso, es su venida, es el día en el cual viene con su juicio, trae su juicio, y los santos resplandecen en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que también no debemos olvidarnos, eso es lo que habíamos visto aquella vuelta cuando estábamos transcurriendo en el primer banquete. ¿Sí? Así que tengan presente esto. Pero, fíjense, el Señor cuando vino y estuvo entre nosotros dijo que aquí yo vengo en breve, yo vengo pronto. Y le dice a sus discípulos, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y los discípulos anunciaban una y otra vez la venida del Señor. Y algunos lo tenían por tardanza, algunos se burlaban, otros ni siquiera lo consideraban, pero sin embargo, el Señor dijo, yo voy a volver. Y ya han pasado más de 2000 años, y como dice Pedro, el Señor no retarda su promesa. No retarda su promesa. Sin embargo, ese tiempo, esos 2000 años que han transcurrido, para el Señor no son nada. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día, dice la Escritura para el Señor. Pero para Él no es nada. Porque se está llevando a cabo todos sus propósitos y sus planes. El Evangelio está siendo anunciado, y cuando entre el último de sus santos, cuando el reino de los cielos, cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, y entre el último de los santos, el Señor va a decir, entonces, no nos olvidemos, esto transcurre entre un banquete y otro. Entonces lo que aprendemos acá es el corto paso de tiempo de nosotros, del mundo. Es el corto paso del tiempo, es el corto paso que tenemos cada uno de nosotros. Vemos a un hombre o a un varón parado en su orgullo, hinchado ahora, hinchado de jactancia, de todas las cosas que él se gloriaba, para pasar de eso, de allá arriba, a que todo se desmorona, todo se cae, todo se desestabiliza, todo se desarma, vamos a decir entre comillas, en las manos de este hombre, o de las manos de este hombre. Todas las cosas se le escapan como agua entre los dedos. Todo se le esfuma por un costado, se le va. De repente, su plan, cada paso que da Man, es como si se estuviera hundiendo cada vez más. Cada paso que él está dando es como más hundido está. Es como para decirle a Man, pará, no camines más porque estás cada vez peor. Sin embargo, a pesar de eso, lo vemos a este hombre persistiendo en la maldad. Sin ningún problema mandó a hacer la horca, sin ningún problema sigue con odio, está pensando en sí mismo. La jactancia, la soberbia, el orgullo de este hombre, varón que se creía intocable, que daba por sentado que la muerte de sus enemigos estaba ya segura, ahora está inundado de confusión y de vergüenza. Así volvió cubriéndose la cabeza delante de sus familiares. Y en el día de hoy vamos a ver que transcurre así, rápido. Y tiene que ver con un abrir y cerrar de ojos. Y es la vida en este mundo, mis hermanos. Es la vida en este mundo. Vida que se nos dio para vivir con gozo hacia Dios. Así fue en el principio. Adán, Eva disfrutaban de esto. Y sin embargo, la corrupción, el pecado, la muerte, hizo que esto se distorsionara por completo. Vida que se nos dio para vivir en una dependencia del Señor. Con gozo, con alegría, como les decía recién, con amor. Y sin embargo encontramos al hombre extraviado, errante, que en lugar de acercarse a Dios, huye, se aleja, aborrece, no quiere saber nada, nada, nada de Dios. Se opone a Dios. Aquella charla, mis hermanos, confusa, llena de miedos que tiene este varón acá con sus amigos, con los sabios, con su mujer, lleno de incertidumbres, es interrumpida por la Guardia Real. ¿Qué pasó? Bueno, todo está listo.
El tiempo del segundo banquete llegó y Amán no tuvo ni tiempo ni para peinarse para irse hasta el segundo banquete. Fíjense, en un tiempo u otro. No tuvo tiempo ni siquiera de pensar en el segundo banquete. Y cuando se dio cuenta, en un abrir y cerrar de la guardia lo vino a buscar. Y poquito más, por así decir, se lo están llevando a los empujones. Algo que nos tiene que hacer pensar, mis hermanos, en esto es que tan agitada fue la salida del primer banquete, si ustedes lo piensan y empiezan a hacer un poco de memoria de Amán desde el primer banquete. Recuerden que salió hinchado, vanaglorioso, alegre, contento que había participado del primer banquete. Apenas vio a Mardoqueo, se terminó todo. Enojo, bronca, otra vez lo mismo. Va a hablar con la familia, empieza a idear el plan, la familia le dice, mira, hace la horca, habla con el rey, le pasaron todo tipo de cosas. Tan agitada fue la vida de este varón que no tuvo tiempo ni siquiera para descansar, ni con todo lo que le pasó, y está tan ensimismado, tan pensando en él mismo en todo tiempo, que ni siquiera, fíjense que en ese corto tiempo, ni siquiera disfrutó de todo lo que tenía, ni de su esposa, no disfrutó ni siquiera de sus hijos de los cuales se gloriaba. Nada, 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 nada. Ese corto tiempo tiene que ser para nosotros un espejo, un reflejo del paso corto de cada uno de nosotros por esta vida. Ese corto de tiempo entre banquete y banquete nos tiene que llevar a considerar a cada uno de nosotros el paso que tenemos por esta vida. Tan pequeño. Sin embargo, encontramos a un hombre orgulloso, agitadísimo por donde miren en todo lo que hace. Enloquecido, de aquí para allá. No disfrutó de sus amigos, no dejó en paz a Mardoqueo. Nada lo saciaba y todo para Amán es nada. Eso recuerden que ya lo hemos visto. No se detuvo a pensar por el consejo cuando le dijeron recién, mirá Amán, si este hombre es de la descendencia de los judíos, vas a caer, delante de él vas a caer. Eso tampoco le hizo pensar, eso no le hizo recapacitar, no le hizo decir, bueno, a ver, es cierto lo que me están diciendo esta gente, a ver, le pongo a pensar, desisto de esto que hago. Nada, está pensando en su vergüenza, en su orgullo, en su estatus, en cómo quedó visto por el pueblo, en cómo fue avergonzado. Está pensando en sí mismo. No fue a la casa a decir, bueno, che, me parece que se me fue la mano, creo que ya tengo que dejar de molestar con estas cosas, de seguir pensando en hacer mal. No, no lo hizo cambiar su parecer. Está pensando en su vergüenza, está pensando en cómo quedó visto por los demás. Entonces, fíjense en que nada hizo cambiar su postura, desistió de la maldad y sin embargo lo único que pensó en es el mal. Y eso fue lo que vimos anteriormente, el hecho de hacer la horca, el hecho de cuando el rey le preguntó, bueno, mirá, Amán, ¿a quién, cómo es que se debe honrar al hombre a quien cuya honra desea dar el rey? Y ni siquiera pensó, bueno, ¿quién será ese hombre? ¿Hay otro acaso contrincante? ¿Hay alguien que hizo algún mérito? No, nada, él pensó en sí mismo. Pensó en sí mismo. Esa vida agitada de Amán, esa vida que pasa, que transcurre, que ese ejemplo que nos ve entre un banquete y el otro, es un ejemplo de cómo andábamos cada uno de nosotros. Ese andar a las corridas, ese andar pensando, ese andar avergonzados, frustrados, agobiados, cansados, cargados. Es el ejemplo de cómo estábamos nosotros en este corto paso del tiempo. Así andábamos nosotros y refleja lo que dice Isaías cuando dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ese es el Amán entre banquete y banquete, somos nosotros, estando sin Dios y sin esperanza. Es el reflejo del hombre, pensando solamente en hacer el mal, perseverando en eso, buscando su gloria, enalteciéndose. Es un reflejo de nosotros. Ni siquiera para meditar en Dios, nada,
Nada, porque nuestro corazón está pervertido, caído. Entonces no tiene en cuenta a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice la Escritura. Y todos los que fuimos rescatados, o todos los que fueron rescatados por Cristo, perdonados por el Señor, limpiados por su sangre, con toda el acta de los decretos que nos era contraria clavada en su cruz, todos los que han gustado la benignidad del Señor y han sido llevados a Cristo, dan testimonio de que esa era nuestra manera de andar. Ocupados en muchas cosas. No existía restricción horaria, afanados, cargados, trabajados, sin considerar el tiempo, sin considerar a Dios, y aún nos sentíamos orgullosos de todo lo que hacíamos. Si hacíamos el bien, entre comillas lo digo, tener una buena familia, mis hijos bien educados y todo eso, nos enorgullecíamos, nos jactábamos de eso. Y si hacíamos el mal también, nos gozábamos, nos revolcábamos, nos gustaba todas esas cosas. De una forma u otra pecábamos siempre delante de Dios. En ninguno de nuestros caminos estaba Él. No lo hacíamos considerando que esto era para la gloria de su nombre. No lo hacíamos considerando de que la vida nos ha dado para vivirla para Él y depender de Él. Sin embargo, estábamos detrás de todo lo que nuestro corazón o lo que nosotros queríamos. Y claro, un corazón inclinado al mal, lo que va a buscar es perversidad, mal. Otra cosa no va a buscar. Aún, mis hermanos, con los logros, los éxitos, carreras, hogares, ascensos, de todo nos enorgullecíamos, vicios, sueños, todo era para nosotros. Por lo tanto, de ninguna manera había Dios en todos esos caminos. Y gracias a Dios por Cristo que nos salvó, nos rescató de esa vana manera de vivir. Incluso si alguien, también miren, si alguien aún llegó a vivir tiempo atrás, en ese evangelio como está compartiendo antropocéntrico, en esa religiosidad, si alguien vivió de esa forma, vivía de la misma forma que vivía Amán. Vivía de la misma manera, buscando su propia gloria. En ninguno de esos caminos, en ninguno de los que se conoce como ministerios o todo lo que se hacía, estaba Cristo. De ninguna manera. Entonces, corriendo contra el reloj, con varios objetivos o unos solos, ocupadísimos dentro de lo que se conoce como ministerios, pero con un Cristo lejos. Con un Cristo lejos. Corriendo para todos lados, estando para todos, pero no para la familia, una familia quizás descuidada, nunca tiempo para nadie, siempre apurados, siempre apurados. Si llegaba el tiempo de la reunión, y esto lo digo por una cuestión de que uno también en su tiempo, por eso le digo, en ese tiempo de religiosidad, vivíamos así. Si teníamos el día de la reunión el domingo, no veíamos la hora que podía terminar. ¿Sí? Si nos sentábamos, ya quería que termine el mensaje e irnos a la casa. Y así, llegábamos, cantábamos una oración rápida, que todo se termine pronto, que termine rápido el que está predicando, y si asisto a la reunión ya me quiero ir, y si no voy, allí quiero estar, y si estoy es para pelear con mis hermanos, y si no estoy, extraño a mis hermanos, y así. Pero todo siempre a las corridas y siempre insatisfecho con todo. Aún en ese, lo digo entre comillas, evangelio en el cual estamos. Y debemos reconocer también que hoy mismo aún, habiéndonos Cristo salvado, habiéndonos el Señor rescatado, muchos de nosotros, quizás estamos a las corridas. Quizás andamos pensando en todo tipo de estas distracciones, como se compartió hoy antes en los agradecimientos, en las cosas de este mundo. Cosas que quizás no están mal. Cosas que el corazón
las pervierte y de alguna forma trata de espiritualizarlas para justificar nuestra manera de andar. Entonces, por ejemplo, aquel que quizás no está todo el día para su casa, para su familia, o trabaja incluso en el día del Señor, y dice, no, pero tengo que proveer para mi familia. Si no hago esto, soy peor que un incrédulo. La Biblia misma lo dice. Entonces, de alguna forma, tratamos de espiritualizar el pecado para justificarnos delante de Dios. De que con lo que estamos haciendo está bien. Debemos reconocer, mis hermanos, que a veces, o en algunas oportunidades, nosotros andamos a las corridas, cargados de tantas cosas de este mundo. Cargados de muchas cosas. Afligidos, preocupados, afanados por cómo el mundo presenta el estándar de vida alrededor nuestro. Y nosotros vamos en la corriente de ellos. Nos sometemos a la corriente de ellos. Cuando la Escritura dice que el cristiano va en contra de la corriente de este mundo. Antes corríamos en el desenfreno y sin embargo hoy, en contra de esa corriente, el cristiano es ultrajado. Sin embargo, hoy habría que mirar con una lupa o con un microscopio para distinguir bien quién no. En medio de una sociedad que va a pasos agigantados, deslizándose hacia la muerte. Siempre, mis hermanos, a las corridas. Fíjense, hemos hablado en varias oportunidades de esto. Insatisfacción en Cristo, delante de Cristo. O fíjense, por ejemplo, de niños queriendo ser grandes, de joven queriendo ser adulto, de adulto añorando lo pasado. Cuando uno tuvo a sus padres, hoy que quizás ya no los tiene, extraña a sus padres y llora por sus padres. Pero cuando los tuvo no los honraba. Y hoy dice, ¿por qué no tengo a mis padres? Cuando soltero quería casarme y ahora casado quiero divorciarme. Siempre insatisfechos en el corazón con Cristo. Eso me recuerda, Pablo escribe a los hermanos en Corintios, en el capítulo 7, en la primera carta de Corintios, y les animo a los hermanos a que permanezcan en el estado y puedan disfrutar del Señor en el estado en el que fueron llamados. Si era esclavo, si estaba casado, si estaba soltero, que puedan permanecer como el Señor los salvó. Que no procuraran o que no buscaran hacer algo sin pensar, sin considerar, acelerando el corazón, acelerados en su corazón, llevados por el pensamiento de este mundo, sino que pudieran disfrutar en el estado que fueron llamados por el Señor. Y sin embargo, fíjense, en este mundo empuja, o el mismo sistema empuja, y aún nuestro corazón se deja, es engañoso y quiere ir en pos de todas estas cosas. No, y que ya mismo me tengo que casar. No, y que ya mismo tengo que hacer aquello. Y no, y que ya mismo tengo que tener esto. No, y ahora tengo que hacer así. Y sin embargo, el Señor Pablo les dice, miren, cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé temor. O sea, procurar la libertad, pero mientras tanto, disfrutar o gozar de la salvación en Cristo. Entonces siempre el corazón insatisfecho busca
lo que no tiene, busca aquello que aún el Señor no le ha dado. Y así estaba Amán, a las corridas, enloquecido. Sin embargo, mis hermanos, la Escritura nos habla a nosotros claramente para no caer en el mismo desenfreno, en la misma corriente, en la misma locura del mundo. Porque el tiempo es corto. Y el Señor nos ha dado para que podamos disfrutar de su cuidado, de su gracia y de su favor. Y de hecho, Pablo les escribe a los hermanos en Corinto, le dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y fíjense que siempre, aún estando nosotros en Cristo, o de alguna forma, esto llega a pasar en el corazón, de querer apresurados alterar el orden o alterar el estado en el que el Señor nos ha llamado. Desesperados, pensando todo el tiempo en eso y no disfrutando del Señor. Y esto pasa a gobernar el corazón. Y pienso que Pablo los anima a no irse para los extremos, a disfrutar de aquel que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero considerando que el tiempo es corto, que el día del Señor va a venir, que hay un llamamiento santo de Dios hacia su pueblo, que pueda glorificarlo en cada área de su vida, en todo lo que le ha dado. La esposa, los hijos, si está soltero, que se ocupe en las cosas del Señor, si está soltera, de la misma forma, sin ir a pasos apresurados, enceguecidos como Amán, que solamente estaba pensando en sí mismo durante este tiempo del primer banquete y el segundo. Durante todo ese tiempo estuvo solamente pensando en él y nadie más que en él. No existía esposa, no existían hijos, no existían amigos, no existían sabios, no existía rey. Estando joven, fíjense que el otro extremo sería que estando joven, o teniendo uno el vigor, la posibilidad de hacerlo, hay otras cosas más importantes para que Cristo, podríamos decir. Esas son las excusas que pueden escucharse. No es tiempo todavía de servir a Dios. No es tiempo de ocuparme, como también se compartía desde Ageo. No es el día. Soy joven. ¿Para qué hacerlo ahora? ¿Por qué ocuparme de esta forma? No, cuando quizás esté casado, cuando sea un poco más maduro. Y cuando estoy casado, ahora mi familia resulta que es más importante que Cristo. O cuando soy adulto, ahora tengo otras cosas más importantes que hacer. No, quizás ya cuando los chicos estén cada uno, se sepan manejar por sí mismos, ya cuando cada uno tenga su casa, cuando cada uno tenga sus hijos y su hogar, ahí recién voy yo a dedicarme a servir al Señor. Y ya cuando soy viejo, mis fuerzas se cayeron, se perdieron. Y ahí vienen los achaques, ya no soy el mismo de antes. Entonces, por ejemplo, eso nos tiene que llevar a pensar, y hablo del corto tiempo de este mundo, de nosotros, en lo que nos dice Eclesiastés, por ejemplo. Cuando habla de que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca y la luz, y la luna, y las estrellas, y cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán
de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio, vanidades, perdón, dijo el predicador, todo es vanidad. Esto nos habla de un deterioro. Bueno, es lo contrario de lo que Pablo está diciendo cuando él dice que el hombre interior se va renovando en la ley del Señor, gozándose en el Señor, y el hombre exterior se va desgastando. Bueno, esto es lo contrario, porque a ver, si no está Dios en medio nuestro, si mi motivación, el diario vivir no es para Él, este tiempo pasa rapidísimo. Y la vida del hombre, la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Es por poco tiempo. Y esto habla de lo que habla Eclesiastés, habla de un deterioro, de un desgaste que va aconteciendo. Mis hermanos, ninguno de nosotros vamos a llegar como Moisés, no sé, quizás que de 120 años y con una vista, como lo declara ahí, que nunca se apagaron sus ojos. O ninguno, no sé si alguno de 80 años va a llegar a decir las mismas palabras de Caleb, que me siento como un hombre de 40 para tomar la tierra. Sin embargo, debemos considerar esto. No debemos jactarnos del día de mañana porque no sabemos qué traerá el día de sí. Mis hermanos, el Señor guarda nuestros corazones para no jactarnos, para no desaprovechar el tiempo que tenemos, que el Señor nos da, para disfrutar de Él en cada una de las etapas que nos corresponden en la vida. Nuestra vida es sostenida por Dios, es sostenida por Él. Nos jactamos hoy quizás del poco vigor que podamos tener, pero el día de mañana, si el curso de nuestra vida sigue, eso no nos va a servir de nada. Mis hermanos, el Señor permanecerá para siempre. Y también dice la Escritura que van a permanecer para siempre todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Usa creer en el Hijo de Dios. La Escritura dice que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, les animo a todos aquellos que están sin Dios y sin esperanza que se vuelvan a Cristo, quien es amplio en perdonar. Que se vuelvan a Cristo. Que se vuelvan a aquel que es bueno, misericordioso, justo, santo. Mire, y aún si nosotros siendo cristianos nos encontramos corriendo en pos de la corriente de este mundo, mire la vida de Amán. Mire la vida de este hombre y tome y considere entre un banquete y el otro, entre un tiempo y el otro. Considere a este varón. Qué tristeza la de este hombre conduciéndose de esa forma. Qué vida tan angustiante que teniéndolo todo, no tiene nada. Que se jactaba de todo, pero no disfruta nada. Se jactaba de su esposa, pero jamás la amó. Se jactaba de sus amigos, pero lo hacía para presumir. Se jactaba de sus hijos, pero quizás lo único que hizo fue mencionarlos o llenarlos de riquezas. ¿Pero de qué le servía eso? Mire la vida de este varón que se gloriaba de todo, pero ¿de qué le aprovechó? ¿De qué aprovechó tener todas estas cosas? Si nada colmaba su satisfacción. Se jactaba de su puesto, del cargo que tenía, pero ¿de qué le sirvió todo eso? ¿De cómo lo aprovechó? ¿De cómo se ocupó de él? Y hemos visto, ¿se acuerdan este pasaje anteriormente? En Eclesiastés, cuando dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea.
pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Toda su vida atesorando de todo y no del bien. Entonces alguien puede decir, bueno, pero este mensaje entonces es para los que solamente tienen riquezas y no, mis hermanos, no. Dios no hace acepción de personas, Dios va a juzgar a todos. Y Dios llama a todos los hombres a que se arrepientan y vengan a Él. El pobre, el rico tienen algo en común. A ambos los hizo el Señor. El Señor es Dios de toda carne, de Él es la tierra, su plenitud y todos los que en Él habitan. Y Él es el mayor bien para el hombre. Cristo es el mayor bien, es el bien por excelencia para el hombre. Pero con un corazón pervertido, es obvio que no quiere saber nada de Él. Pero Dios llama hoy a que se arrepientan. Dios llama a que gusten su benignidad, a que vengan a Cristo arrepentidos y van a ser perdonados. Puede ser que el día del Señor no venga hoy, no venga mañana, pero Él prometió que va a venir y así lo va a hacer. Pero puede que usted tenga que presentarse hoy mismo delante de la presencia de Dios. Y el Señor nos ha enseñado acerca de esto, porque la vida del hombre no consiste, y Él dice, guardaos, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, dice Jesús. Fíjense en que este hombre llegó su tiempo, llegó su hora y no se apercibió de esto. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos de la mala red y como las aves que se enredan en el lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el día malo, en el tiempo malo, cuando viene o cuando cae de repente sobre ellos. Así, mis hermanos, está Amán ahora envuelto en confusión con todo esto, con todas estas cosas que le están sucediendo, y en medio de todo esto llegó su hora. Llegó el tiempo. Llegó el momento. Ni siquiera estaba pensando en el segundo banquete. Ni siquiera tenía en cuenta, porque estaba solamente pensando en lo que le aconteció a él, en su mal momento que le tocó vivir. Por eso le decía hace rato que estaba tan ensimismado que ni siquiera consideró al Señor en todo esto, con nada. Y así vive el mundo hoy en día. ¿Se le habrá cruzado quizás no querer ir al banquete en ese momento cuando está la Guardia Real? ¿Podía haber resistido y no asistir a dicho acontecimiento? Había llegado su tiempo y cuando el rey manda a buscar, cuando el rey dice, hasta acá llegó y ahí se terminó. Y aunque va para el banquete, hasta acá llegó. Llegó su día malo. El día que muchos tienen por tardanza. Aquellos que nunca creyeron que sucedería, aquí está. Aquí está. El andar de Amán, mis hermanos, es como aquel día también podemos considerar como ese día del Señor. Cada cual ocupándose de lo suyo, cada cual andando en pos de sus propias conveniencias, de su corazón, y sin embargo el Señor dijo,
que un día iba a venir y así va a ser. Y cuando los discípulos, ustedes se van a recordar, cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿qué señales será de tu venida? ¿Sí? ¿Recuerdan cuando le dicen qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor lo que le dice, miren que nadie los engañe, primeramente. Pero si nos remontamos, eso lo estoy citando desde Mateo 24, pero si nos remontamos desde Mateo 13, cuando Él hace la parábola de la cizaña y el trigo, Él dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así se enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oíd. El Señor no retarda su promesa. El Evangelio está siendo anunciado y debe ser anunciado. Y cuando sea anunciado a todas las naciones, para testimonio de todas las naciones, entonces al fin, cuando entre el último de sus pequeñitos, como les decía al principio. Y el Señor mismo dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi. Mas como en los días de Noé. Recuerda estas características. Esto es lo que el Señor dijo. Y pensemos en Amán también, como un representante de la sociedad, viviendo así de esta forma, ocupándose de sí mismo. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y cita también el ejemplo de Lot. El día que Lot salió de Sodoma y Gomorra, muchos se burlaron, sus mismos yernos se burlaron, no le creyeron. Los ángeles sacaron a empujones a Lot, a sus hijas, y cuando Lot salió, llovió sobre Gomorra. Y cada uno estaban en la misma. Cada uno estaba en sus planes, en sus quehaceres, en sus ocupaciones, a las corridas, preocupados por sí mismos, afanados, cargados, turbados en sus propias ocupaciones. Pero no había Dios en ninguno de sus caminos. Y el Señor nos escribe y nos llama a nosotros. El Señor nos dice, lo dice en su palabra, nos habla cada día a que nosotros podamos velar y no correr en el mismo desenfreno de este mundo. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Romanos dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo a los hermanos en Efesios también les escribe, mirad pues, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto como un poco como Romanos 12, comprobando la buena voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras de Pedro deben resonar, mis hermanos, con la palabra del Señor, porque lo ha llevado, lo ha movido a Pedro a escribir esto. No ignoréis esto,
hermanos míos o amados míos, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para con nosotros, perdón, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencias ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Dice el versículo 1 del capítulo 7 de Esther: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Amán va a dirigirse a un banquete que no va a disfrutar. No va a disfrutar. Así tampoco no van a participar los impíos de aquel tiempo de disfrutar de Dios. No va a pasar con ellos. Van a ir delante de su presencia para ser juzgados. Va a llegar el tiempo de las bodas del Cordero, el banquete con nuestro Señor. Pero como diría, déjenme llegar para no decir cualquier cosa, pero como lo diría el Salmo, me hace pensar en el Salmo 1, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No participarán, pero sí han de ser juzgados. Y luego el pueblo de Dios, la esposa de Cristo, disfrutará de su Señor en su intimidad por toda la eternidad. Por lo tanto, mis hermanos, que la paz de Dios gobierne nuestra vida, a pesar de las aflicciones, diferentes situaciones que podamos vivir, que podamos acercarnos a aquel que puede dar descanso a nuestra alma, descanso para cada día de nuestra vida, en este mundo turbulento, agotador, y ya que también tenemos esa lucha con este corazón también, vamos a Cristo, quien puede darnos descanso de Él para nosotros y su paz para vivir cada día. De hecho, Él llama aún todavía a todos aquellos que están sin Él, que vengan a Él, todos aquellos que están cargados, trabajados, afanados. Y Él los hará descansar. Y nosotros, hijos de Dios, no vivamos como quizás Marta, al que el Señor la llamó turbada, afanada por las cosas que estaba haciendo. Aunque, fíjense que la Escritura dice que él amaba a Marta, a María y a Lázaro. Sin embargo, María escogió la mejor parte. Era necesario hacer esto, era necesario ocuparse de servir, era necesario hacer esas cosas. Pero Cristo estaba allí, y eso no les había quitado a María. Disfrutar del Señor, gozar de Él. El Señor nos guarde de los afanes, de poder escoger, de discernir para escoger entre lo bueno y lo mejor. El Señor guarde nuestros corazones. Amén. El Señor guarde nuestras vidas para vivir así para Él. Y si lo quiere y lo permite, nos volvemos a encontrar el día domingo, ya en el capítulo 7 del libro de Esther. Oremos al Señor y guarde así nuestras vidas. Padre bendito Señor, te agradecemos por tus bondades y tu misericordia en todo tiempo. Gracias por tu cuidado y por tu amor. Señor, ayúdanos a descansar en ti, a estar satisfechos en Cristo, en todo tiempo, en todo momento, a aferrarnos a tu palabra, a que podamos vivirla con gozo y no como una carga, a que sea un gozo cada día
para tus hijos, disfrutar de Cristo, vivir para Cristo. Guarda tu pueblo, Señor, y te ruego por aquellos que no te conocen, para que vengan al conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús oramos.